Chichén Itzá, Yucatán, México. En marzo de 2019, bajo un sol que derrite las piedras antiguas, un silencio absoluto congela el aire cuando un niño de 4 años señala la pirámide de Kukulcán y pronuncia palabras que nadie esperaba escuchar. «Yo construí esto», susurra con voz clara, mientras los turistas a su alrededor sienten cómo se les eriza la piel. «Y puedo mostrarles lo que hay debajo». Lo que están a punto de presenciar desafiará todo lo que la arqueología moderna creía saber sobre la civilización maya, más enigmática de la historia. Miguel Sánchez tiene 4 años, ojos color café oscuro y una mente que funciona de manera diferente a la de la mayoría de las personas. Diagnosticado con autismo a los 2 años, el pequeño mexicano desarrolló una fascinación obsesiva por símbolos antiguos. Su madre, Carmen Sánchez, profesora de arqueología en la Universidad Nacional Autónoma de México, pensaba que era solo un juego cuando Miguel pasaba horas dibujando en sus cuadernos lo que parecían glifos mayas perfectos. Pero aquella mañana de marzo, todo cambió cuando visitaron Chichén Itzá, durante las vacaciones familiares. La pirámide del castillo se alza imponente bajo el cielo azul intenso del Caribe mexicano, sus 365 escalones representando cada día del año calendario. Construida alrededor del año 1000 después de Cristo, esta estructura es considerada una de las maravillas del mundo moderno. Miles de turistas la visitan cada día, pero ninguno había hecho jamás lo que Miguel estaba a punto de hacer. Carmen recuerda ese momento con una claridad que todavía la hace temblar. Miguel nunca hablaba con extraños, apenas mantenía contacto visual con otras personas, pero cuando vio la pirámide desde el autobús turístico, se levantó de un salto como si reconociera a un viejo amigo. El niño presionó su pequeña mano contra la ventana y comenzó a murmurar en un idioma que su madre no comprendía. Un guía turístico maya, sentado cerca, se giró bruscamente con los ojos muy abiertos. «Ese niño está hablando maya yucateco antiguo», susurró el guía con voz temblorosa. «Pero eso es imposible. Nadie habla ese dialecto desde hace 500 años». Cuando el autobús se detuvo en el estacionamiento, Miguel bajó corriendo antes que nadie, ignorando los gritos de su padre Diego que intentaba alcanzarlo. El niño atravesó la entrada del sitio arqueológico como si conociera cada piedra del camino, esquivando turistas y vendedores con una precisión inquietante. Carmen y Diego lo siguieron con el corazón golpeando fuertemente en sus pechos, mientras otros visitantes se apartaban sorprendidos ante la determinación del pequeño. Miguel se detuvo exactamente a 30 metros de la base de la pirámide. Sus ojos se fijaron en la estructura con una intensidad que ningún niño de 4 años debería tener. Lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas mientras extendía ambos brazos hacia el castillo, como si estuviera saludando a algo que solo él podía ver. «Kukulcán», susurró con voz ronca, usando el nombre maya del dios serpiente emplumada. «He regresado, como prometí que haría». Carmen sintió que sus piernas se debilitaban. Diego la sostuvo mientras ambos observaban a su hijo con una mezcla de asombro y terror. Otros turistas comenzaron a detenerse, sacando sus teléfonos para grabar al extraño niño que lloraba frente a la pirámide. Pero lo que vino después dejó a todos congelados. Miguel comenzó a hablar, y sus palabras fueron tan específicas, tan detalladas, que varios arqueólogos presentes en el sitio se acercaron corriendo. «La cámara principal no es la que encontraron en 1930», dijo el niño con esa voz monótona característica de cuando está profundamente concentrado. «Esa es una cámara falsa, una distracción. La verdadera cámara del tesoro está 17 metros más abajo, exactamente debajo del centro geométrico de la pirámide». Un hombre alto con sombrero de explorador se abrió paso entre la multitud. Era el Dr. James Sullivan, arqueólogo estadounidense del equipo de National Geographic, que llevaba 3 años estudiando Chichén Itzá. «Niño», dijo en español con acento marcado, «¿cómo sabes eso?». Miguel lo miró directamente a los ojos, algo que raramente hacía con extraños.
porque yo diseñé ese sistema de cámaras. Necesitábamos proteger el conocimiento de los invasores que sabíamos que vendrían. Los españoles. Ustedes los llaman conquistadores. El doctor Sullivan sintió cómo se le ponía la piel de gallina. Este niño estaba describiendo detalles arquitectónicos que ni siquiera los mejores expertos habían teorizado. ¿Qué más puedes decirnos?, preguntó, su voz ahora temblando de emoción. Hay 3 túneles que llevan a la cámara central, continuó Miguel, su dedo pequeño trazando líneas invisibles en el aire. El primero comienza en el lado norte, oculto detrás de la cabeza de serpiente en la escalinata. El segundo está bajo el templo de los guerreros, a 200 pasos exactos hacia el este. El tercero... El niño hizo una pausa, sus ojos vidriándose como si estuviera viendo algo que nadie más podía ver. El tercero está bajo el cenote sagrado. Ese es el más peligroso porque está lleno de agua subterránea, pero también es el más directo. Carmen se acercó a su hijo y se arrodilló frente a él, tomando sus manitas temblorosas. Miguel, mi amor, ¿cómo sabes todo esto? El niño la miró con esos ojos cafés que ahora parecían contener siglos de sabiduría. Mamá, yo era el sumo sacerdote de Kukulcán. Mi nombre era Kinich Yanaab Pakal. Morí en el año que ustedes llaman 1221 después de Cristo. Pero antes de morir, sellé todo nuestro conocimiento astronómico en esa cámara. Los calendarios, las profecías, los cálculos de los eclipses para los próximos 10.000 años. Todo está ahí abajo, esperando. La doctora Rosa Mendoza, directora del Instituto Nacional de Antropología e Historia en Yucatán, había llegado al sitio después de recibir una llamada frenética de uno de sus asistentes. Cuando escuchó las palabras de Miguel, su primera reacción fue de escepticismo profesional. Había visto muchos charlatanes en su carrera de 25 años, pero algo en la precisión del niño, en la forma en que describía detalles arquitectónicos que solo alguien con conocimiento íntimo de construcción maya podría saber, la hizo dudar. «Niño», dijo con voz firme pero amable, «si lo que dices es verdad, deberías poder decirnos algo que podamos verificar inmediatamente, algo que no esté en los libros de historia». Miguel asintió lentamente. En la pared oeste de la cámara superior, la que ya descubrieron, hay una piedra suelta. Es la número 247 contando desde la esquina noreste. Si la mueven, encontrarán un pequeño compartimento con un glifo que dice: «Mira más profundo. El verdadero templo está en las entrañas de la tierra». La doctora Mendoza intercambió miradas incrédulas con el doctor Sullivan. Esa cámara había sido estudiada miles de veces. Cada piedra había sido numerada, fotografiada, analizada. Si había un compartimento secreto, sería el descubrimiento del siglo. «Está bien», dijo finalmente, tomando una decisión que desafiaría todos los protocolos. «Vamos a verificarlo. Ahora». El equipo de arqueólogos, ahora compuesto por 8 especialistas, escoltó a la familia Sánchez hasta la entrada restringida de la pirámide. El acceso público había sido prohibido desde 2006, después de que una turista muriera cayendo por las escaleras, pero el personal autorizado aún podía entrar para investigaciones. Carmen firmó rápidamente los formularios de autorización, sus manos temblando tanto que apenas podía sostener el bolígrafo. El interior de la pirámide es estrecho, húmedo y huele a tierra antigua. Las paredes de piedra caliza absorben el sonido, creando una atmósfera claustrofóbica que hace que cada respiración se sienta amplificada. Miguel caminaba adelante con una confianza que sorprendía a todos, como si hubiera recorrido estos pasillos miles de veces. «Cuidado con el tercer escalón», dijo de repente, justo antes de que el doctor Sullivan estuviera a punto de pisarlo. «Está suelto. Siempre lo estuvo. Era una trampa para ladrones». Sullivan levantó su linterna y examinó el escalón. Efectivamente, había una pequeña grieta que lo hacía inestable. «¿Cómo diablos?», murmuró. Pero Miguel ya había seguido adelante. Llegaron a la cámara superior después de subir 61 escalones en la oscuridad.
Era un espacio rectangular de aproximadamente 4 metros por 6, con un techo abovedado típico del estilo arquitectónico maya. En el centro había un altar de piedra donde, según las teorías, se realizaban ceremonias religiosas, pero Miguel ni siquiera miró el altar. Fue directo a la pared oeste. «Aquí», dijo, señalando una piedra que parecía idéntica a todas las demás. «Esta es la número 247». La doctora Mendoza se acercó con un pequeño cincel y una brocha, herramientas estándar para cualquier arqueólogo de campo. Comenzó a limpiar cuidadosamente el mortero alrededor de la piedra indicada, mientras el doctor Sullivan contaba las piedras desde la esquina noreste para verificar. «Es correcta», confirmó con voz temblorosa. «Es exactamente la piedra 247». Después de 20 minutos de trabajo meticuloso, la doctora Mendoza logró aflojar la piedra lo suficiente para moverla ligeramente. Detrás de ella, tal como Miguel había predicho, había un pequeño compartimento de aproximadamente 15 centímetros de profundidad. Y dentro de ese compartimento, preservado por la sequedad del espacio cerrado, había una placa de jade con glifos mayas perfectamente tallados. Las manos de la doctora Mendoza temblaban cuando sacó su teléfono para tomar fotos de alta resolución. Las lágrimas corrían por sus mejillas mientras enfocaba la cámara en los símbolos antiguos. «Dios mío», susurró en español. «Esto es real. Esto es completamente real». El doctor Sullivan se acercó para ver más de cerca, su linterna iluminando los glifos. Tenía suficiente conocimiento del idioma maya como para reconocer algunas palabras. Dice algo sobre profundidad, tierra. Miguel habló sin que nadie le preguntara. Dice exactamente lo que les dije. Mira más profundo. El verdadero templo está en las entrañas de la tierra. Donde la serpiente bebe agua eterna, ahí encontrarás el corazón del conocimiento. Carmen abrazó a su hijo con fuerza, sin importarle ya las explicaciones racionales. Su pequeño con autismo, el niño que luchaba para atarse los zapatos, acababa de guiar a arqueólogos profesionales a un descubrimiento que había eludido a la ciencia durante décadas. La noticia se propagó como fuego en paja seca. En menos de 2 horas, el sitio arqueológico de Chichén Itzá estaba rodeado de equipos de noticias de todo el mundo. CNN, BBC, Telemundo, Televisa. Todos querían entrevistar al niño mexicano que estaba reescribiendo la historia maya. El hotel donde la familia Sánchez se hospedaba se convirtió en un circo mediático, con reporteros acampando en la entrada, cámaras apuntando a cada ventana, helicópteros sobrevolando el edificio. Diego tomó la decisión más difícil de su vida. Apagó todos los teléfonos celulares después de recibir el llamado número 500. Abrazó a Miguel fuerte y le susurró al oído: «Vamos a encontrar esa cámara, hijo. Vamos a terminar lo que comenzaste hace 800 años». Pero lo que nadie esperaba era lo que Miguel diría a continuación. El niño se separó del abrazo de su padre, caminó hasta el mapa turístico de Chichén Itzá, que colgaba en la pared de su habitación del hotel, y trazó con su dedo una línea específica. «El túnel más seguro es este», dijo señalando una ruta que iba desde el Templo de los Guerreros hasta el centro exacto de la pirámide. «Pero necesitamos equipo especial. Hay 2 puertas selladas con un mecanismo astronómico. Solo se pueden abrir cuando la sombra de Kukulcán aparece en el equinoccio». La doctora Mendoza, que había seguido a la familia hasta el hotel, sintió que su mente explotaba con las implicaciones. «Miguel, el próximo equinoccio es en 3 días. El equinoccio de primavera del 21 de marzo. El niño asintió con esos ojos cafés que ahora brillaban con una luz extraña. «Lo sé, por eso regresé ahora. Por eso mi alma eligió nacer en este tiempo. El conocimiento debe ser revelado cuando la humanidad esté lista, y ese momento es ahora». La doctora Mendoza organizó una expedición de emergencia en colaboración con el Instituto Nacional de Antropología e Historia y National Geographic.
En 72 horas se formó un equipo de 20 especialistas que viajarían al corazón de Chichén Itzá en busca de la cámara que Miguel había descrito. Georadar de última generación, cámaras térmicas, equipos de excavación controlada, todo fue preparado bajo el escrutinio de millones de personas que seguían la historia en tiempo real a través de transmisiones en vivo. El 21 de marzo de 2019, el día del equinoccio de primavera, amaneció con un cielo despejado perfecto sobre Yucatán. Miles de personas se congregaron en Chichén Itzá para presenciar el fenómeno que ocurre 2 veces al año. Cuando el sol crea la ilusión de que la serpiente emplumada Kukulcán desciende por la escalinata de la pirámide. Pero ese año, todos sabían que estaban a punto de presenciar algo mucho más extraordinario. Miguel caminaba de la mano de su madre, indiferente al caos mediático que habían dejado atrás en Ciudad de México. Llevaba puesta una gorra azul para protegerse del sol y sus pequeñas botas levantaban nubes de polvo calcáreo con cada paso. Cuando llegaron al templo de los guerreros, el punto de partida que el niño había indicado, la multitud de científicos y periodistas se abrió en silencio. El templo de los guerreros es una estructura masiva con columnas talladas representando guerreros mayas. Construido alrededor del año 1000 después de Cristo, había sido excavado extensivamente durante décadas. Pero Miguel caminó directamente hacia una sección que todos habían asumido era solo parte del suelo original. Aquí, dijo simplemente, señalando hacia abajo. 200 pasos exactos desde la cabeza de la serpiente en el castillo. Cuenten. El Dr. Sullivan sacó un medidor láser profesional y comenzó a calcular, desde el punto exacto donde termina la escalinata norte de la pirámide hasta donde Miguel estaba parado. 200 pasos mayas, equivalentes a 171.4 metros modernos. Es matemáticamente perfecto, murmuró con asombro. El equipo de georadar comenzó a trabajar inmediatamente, pasando sus detectores sobre el área que Miguel había señalado. Los monitores mostraban capas de tierra, piedra caliza, restos de construcciones antiguas. Y entonces, a 4.3 metros de profundidad, apareció algo en la pantalla que hizo que todos contuvieran la respiración. Una cavidad artificial, un túnel que descendía en ángulo hacia el corazón de la pirámide. «Madre de Dios», susurró el Dr. Sullivan. El niño tenía razón. Hay algo ahí abajo. La excavación tomó 6 horas de trabajo meticuloso. Cada capa de tierra era documentada, fotografiada, analizada. Cuando finalmente lograron exponer la entrada del túnel, pudieron ver escalones tallados en la piedra caliza, descendiendo hacia la oscuridad. Y en el dintel de la entrada, un glifo maya que la doctora Mendoza reconoció inmediatamente. La palabra conocimiento, en su forma más antigua. Miguel soltó la mano de Carmen y dio un paso hacia el túnel. «Yo debo ir primero», dijo con esa voz calmada que había caracterizado toda esta experiencia. Las trampas solo responden a quien conoce la secuencia correcta. Diego protestó inmediatamente. «De ninguna manera. No voy a dejar que mi hijo de 4 años baje a un túnel de 800 años de antigüedad, lleno de quién sabe qué peligros». Pero Carmen puso su mano en el brazo de su esposo. «Diego, mira sus ojos. Mira cómo se mueve. Esto no es nuestro hijo de 4 años en este momento. Es algo más, alguien más. Y si no lo dejamos hacer esto, nunca sabremos la verdad». Después de equipar a Miguel con un casco con linterna frontal, un arnés de seguridad conectado a cuerdas y una cámara que transmitiría video en vivo a docenas de pantallas en la superficie, el equipo permitió que el niño descendiera primero, seguido de cerca por el Dr. Sullivan, la doctora Mendoza, Carmen y 2 especialistas en seguridad. El interior del túnel era más espacioso de lo que parecía desde fuera, con un techo abovedado de aproximadamente 2 metros en su punto más alto. Las paredes estaban cubiertas con glifos mayas, cientos de ellos, contando historias que nadie había leído en siglos. La temperatura bajó notablemente cuando descendieron más profundo, y el aire
Olía a tierra húmeda y piedra antigua. Miguel caminaba con seguridad, sus pequeñas manos tocando ocasionalmente las paredes como si estuviera saludando a viejos amigos. Estos glifos cuentan la historia de por qué construimos este lugar, dijo mientras sus dedos trazaban los símbolos. Sabíamos que nuestra civilización caería. Los sacerdotes astrónomos lo vieron en las estrellas, en los ciclos del tiempo. Calculamos que llegarían hombres del este con armas de fuego y enfermedades que devastarían nuestro pueblo. La doctora Mendoza enfocó su linterna en un panel específico de glifos. Estas inscripciones describen barcos grandes, hombres con pelo facial, cruces. Están describiendo a los conquistadores españoles con 300 años de anticipación. Así es, confirmó Miguel. Por eso creamos este lugar, para preservar nuestro conocimiento hasta que el mundo estuviera listo para recibirlo sin destruirlo. Después de descender 17 metros en espiral, el túnel se niveló y llegaron a una puerta masiva. Era una losa de piedra de aproximadamente 3 metros de altura, por 2 de ancho, perfectamente equilibrada en un eje central. Pero lo que captó la atención de todos fueron los mecanismos tallados en la piedra. Un calendario circular complejo con múltiples anillos concéntricos, cada uno con símbolos astronómicos. Esta es la primera puerta, explicó Miguel, su voz adquiriendo un tono más formal, más antiguo. Solo se abre cuando la luz del sol en el equinoccio entra por el túnel y golpea exactamente 3 puntos en esta rueda calendario. Observen, en ese preciso momento, como si hubiera sido orquestado por los dioses mayas mismos, un rayo delgado de luz solar penetró por el túnel desde la entrada distante. La luz viajó a través de la oscuridad y golpeó el primer símbolo en el calendario de piedra. Venus, el planeta que los mayas asociaban con Kukulcán. Miguel extendió su mano y giró uno de los anillos del calendario 3 posiciones hacia la izquierda. El sonido de piedra rozando piedra resonó en el túnel. La luz solar se movió, golpeando ahora un segundo símbolo. Chak-ek, la estrella roja, Marte. El niño giró otro anillo, 2 posiciones hacia la derecha esta vez. La luz se movió nuevamente, encontrando el tercer símbolo. Kin, el sol mismo. Ahora, susurró Miguel, el último anillo debe alinearse con el día exacto del Tzolkin, el calendario sagrado de 260 días. Hoy es 13 Ayao. Sus pequeños dedos giraron el anillo final con precisión quirúrgica. El símbolo 13 Ayao se alineó perfectamente bajo el rayo de luz. Por un momento no pasó nada. Luego, un sonido profundo, como el latido de un corazón gigante, resonó desde dentro de la piedra. Lentamente, majestuosamente, la puerta masiva comenzó a girar sobre su eje, abriéndose hacia un corredor más allá. Imposible, susurró el Dr. Sullivan, lágrimas corriendo por sus mejillas. Un mecanismo hidráulico o de contrapeso que ha funcionado perfectamente durante 800 años. Esto es ingeniería más allá de lo que creíamos posible para los mayas. Miguel no respondió. Ya estaba caminando hacia el corredor revelado. Las paredes aquí estaban decoradas con murales, colores brillantes, preservados perfectamente por la oscuridad y el aire seco. Representaban escenas de observaciones astronómicas, sacerdotes mayas registrando posiciones de planetas, calculando eclipses, trazando el movimiento de constelaciones. Aquí es donde trabajábamos, dijo Miguel. Su voz ahora claramente la de otra persona, más profunda, resonante. Pasaba noches enteras en esta cámara, observando los cielos a través del pozo vertical que conecta con la superficie. Calculamos eclipses con precisión de minutos para los siguientes 10.000 años. Predijimos las alineaciones planetarias, los tránsitos de Venus. Todo está registrado aquí. Llegaron a una segunda puerta, similar a la primera pero con un mecanismo diferente. Esta mostraba las fases de la luna en un ciclo de 19 años, el ciclo metónico que los mayas conocían con precisión asombrosa. Esta puerta se abre solo cuando todos los planetas visibles están en las posiciones correctas, explicó Miguel.
Y eso sucede hoy, por eso es el momento correcto. Sacó de su pequeña mochila un cuaderno lleno de dibujos que había estado haciendo durante días. Eran cálculos astronómicos, posiciones planetarias para el 21 de marzo de 2019. El profesor Alejandro Torres, astrónomo de la UNAM que se había unido a la expedición, comparó los dibujos del niño con sus propias tablas astronómicas. «Todo es exacto», dijo con voz temblorosa. «Este niño ha calculado las posiciones de Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno con precisión profesional. ¿Cómo es posible?». Miguel comenzó a girar los anillos de la segunda puerta, ajustando cada planeta a su posición correcta en el cielo de ese día específico. Cuando el último anillo se alineó, la puerta comenzó a descender hacia el suelo, revelando lo que había más allá. La cámara final era circular, de aproximadamente 12 metros de diámetro, con un techo abovedado que ascendía hasta formar una cúpula perfecta. En el centro había un altar de piedra verde jade, y sobre él, 3 objetos que harían historia en el mundo de la arqueología. El primero era un códice maya, un libro de páginas plegadas hecho de corteza de árbol tratada, en condiciones de preservación milagrosas. El segundo era una máscara ceremonial de jade con incrustaciones de obsidiana representando el rostro de Kukulcán, la serpiente emplumada. El tercero era algo que nadie esperaba, un cráneo de cristal de roca perfectamente tallado, transparente como el agua, que refractaba la luz de las linternas en arcoíris danzantes por toda la cámara. Pero lo que hizo que todos se arrodillaran en reverencia fue lo que cubría las paredes. Tablas astronómicas completas, cálculos matemáticos, calendarios que se extendían miles de años hacia el futuro y el pasado. La suma total del conocimiento astronómico maya, preservada en esta cámara secreta durante 8 siglos. Miguel caminó hasta el altar y tomó el códice con manos temblorosas. «Este es mi testamento», dijo. Su voz ahora claramente la de Kinich Yanaab Pakal, el sacerdote que había sido 800 años antes. «Escribí esto en mi último día de vida, sabiendo que algún día regresaría para revelarlo al mundo». Abrió el códice cuidadosamente. Las páginas estaban cubiertas de glifos mayas, escritos con tinta negra y roja, ilustraciones de planetas y estrellas, tablas numéricas en el sistema vigesimal maya. La doctora Mendoza se acercó con lágrimas corriendo por sus mejillas, su linterna temblando en su mano. Esto es el descubrimiento arqueológico más importante del siglo», susurró. «Este códice contiene conocimiento que pensábamos perdido para siempre cuando los españoles quemaron las bibliotecas mayas». Miguel señaló una página específica. «Aquí están los cálculos de los eclipses para los próximos 10.000 años. Y aquí», volteó más páginas, «aquí están las profecías, no el fin del mundo en 2012 como todos malinterpretaron. La verdadera profecía es sobre ahora, sobre este momento». La profecía decía que cuando la serpiente despertara de su sueño de 800 años, el conocimiento volvería a la luz. Y yo soy esa serpiente despertada. Carmen abrazó a su hijo, sus lágrimas mezclándose con el polvo antiguo en su cara. «¿Cómo es posible, Miguel? ¿Cómo puedes ser tú y ser Kinich al mismo tiempo?». El niño la miró con esos ojos cafés que ahora contenían siglos de sabiduría. «Mamá, las almas no mueren. Se transforman, viajan, regresan cuando son necesarias. Kinich Yanaab Pakal prometió regresar cuando el mundo estuviera listo para este conocimiento. Y elegí nacer con autismo en esta vida porque sabía que mi mente diferente sería la única capaz de recordar a través del velo del tiempo sin que las creencias modernas interfirieran». El profesor Torres estaba fotografiando frenéticamente las tablas astronómicas en las paredes. «Estas calculaciones son más precisas que las que tenemos hoy con computadoras. Los mayas conocían la precesión de los equinoccios, los ciclos planetarios. Incluso parecen haber calculado la velocidad de la luz usando métodos que aún no comprendo». La noticia del descubrimiento explotó globalmente. En menos de 24 horas,
La historia del niño mexicano que había guiado a arqueólogos a la cámara secreta más importante de la civilización maya dominaba todas las portadas del mundo. La UNESCO declaró el sitio como Patrimonio de Emergencia de la Humanidad. Equipos científicos de 30 países solicitaron permiso para estudiar los hallazgos. Pero Miguel, o Kinich, o quien fuera que habitaba ese pequeño cuerpo de 4 años, no había terminado. De pie en el centro de la cámara, con el cráneo de cristal sostenido en sus manos, habló con una voz que resonó con autoridad antigua. Este conocimiento no fue escondido por vergüenza o por miedo. Fue preservado porque sabíamos que llegaría un tiempo cuando la humanidad necesitaría recordar que todas las civilizaciones están conectadas, que el conocimiento es universal, que las respuestas a las preguntas más profundas sobre el universo pueden ser encontradas mirando hacia adentro tanto como mirando hacia las estrellas. Colocó el cráneo de cristal de vuelta en el altar. Mi misión está completa. Kinich Janab Pakal. Puede descansar ahora. Yo soy Miguel Sánchez, tengo 4 años y creo que me gustaría un helado. Y con esas palabras simples, el niño volvió a ser simplemente un niño. Sus ojos recuperando esa inocencia característica de la infancia, aunque ahora con un toque de algo más, algo eterno. 5 años después, Miguel Sánchez tiene 9 años y vive una vida tranquila en Ciudad de México. Ya no habla de Kinich ni de cámaras secretas. Su autismo sigue siendo parte de él, pero ahora el mundo entiende que algunas mentes diferentes no están rotas, sino que están diseñadas para ver verdades que otros no pueden. El códice encontrado en Chichén Itzá se exhibe ahora en el Museo Nacional de Antropología, donde millones lo visitan cada año. Los cálculos astronómicos han sido verificados y confirmados como precisos. La máscara de jade y el cráneo de cristal se han convertido en símbolos de la sabiduría ancestral maya que sobrevivió contra todo pronóstico. Y en noches silenciosas, Carmen todavía encuentra a Miguel mirando por la ventana hacia las estrellas, sonriendo como si compartiera un secreto con alguien que vivió 800 años atrás. El legado de Kinich Janab Pakal finalmente está completo. Las palabras silenciosas han sido escuchadas. Y la verdad, como siempre debió ser, finalmente es libre.